Bienvenidos nuevamente a su canal Rincones del Rancho. El segundo día de la Revolución Mexicana, el 21 de noviembre de 1910, marcó la transición de la planeación política a la acción armada real, particularmente en el norte del país. Tras el llamado de Francisco I. Madero, el Plan de San Luis, aunque el 20 de noviembre no fue la fecha convocada, fue en los días inmediatos cuando los levantamientos campesinos y de rancheros comenzaron a cobrar fuerza frente al gobierno de Porfirio Díaz. Hechos, victorias y avances. El 21 de noviembre de 1910 y días inmediato, primer enfrentamiento en Chihuahua. El 21 de noviembre las fuerzas irregulares lideradas por Pascual Orozco se enfrentaron contra el Tercer Regimiento de Caballería Federal en la ciudad de Guerrero, Chihuahua, marcando uno de los primeros combates formales. El levantamiento en Parral, también el 21 de noviembre, fuerzas revolucionarias lideradas por Guillermo Vaca y Pedro T. Gómez atacaron la plaza de Parral, Chihuahua. El crecimiento en el norte. La insurrección se extendió rápidamente por Chihuahua, convirtiéndose en el centro de operación inicial con la participación activa de Francisco Villa, Pascual Orozco y Abraham González. Avances en el sur. En el estado de Morelos, la gente del campo, bajo el liderazgo de Emiliano Zapata, comenzó a organizarse en respuesta al descontento por el despojo de tierras, exigiendo derechos agrarios. Influencia de la gente de campo y de rancho. La Revolución Mexicana de 1910 tuvo una base mayoritaria rural. La gente de campo y de rancho fue fundamentalmente para el triunfo de la revolución de las siguientes razones. Fuerza de choque. Campesinos, arrieros y rancheros, conocedores del terreno, formaron la base de los ejércitos irregulares, especialmente en el norte Villa y en el sur Zapata. Descontento agrario. Muchos campesinos se unieron tras el despojo de tierras por parte de grandes hacendados, buscando recuperar sus propiedades y mejorar sus miserables condiciones de vida. Apoyo a Madero. La población rural vio en el Plan de San Luis y su promesa de sufragio efectivo, no reelección, una esperanza de cambio político, pero sobre todo vieron la oportunidad de una reforma agraria. Consolidación de liderazgo. Personajes como Zapata y Villa, de origen rural, se convirtieron en símbolos de la lucha por la justicia social. A pesar de que el 20 de noviembre hubo pocos levantamientos exitosos debido a la represión previa contra los hermanos Cerdán en Puebla el 18 de noviembre, el 21 de noviembre y la semana siguiente demostraron que el levantamiento de campesinos en el norte era imparable, consolidando el inicio de una lucha que duraría una década. El 21 de noviembre de 1910 fue el día en que la teoría maderista se convirtió en realidad militar. Tras un 20 de noviembre de levantamientos aislados, el segundo día marcó el inicio de las hostilidades formales en el norte, el verdadero motor de la insurrección. Hechos y batallas claves. Sitio de Ciudad Guerrero, Chihuahua. Pascual Orozco y sus hombres rodearon esta plaza defendida por el Tercer Regimiento de Caballería bajo el mando de Salvador Ormachea. Fue el primer enfrentamiento de gran escala contra el ejército federal. Asalto de Gómez Palacios, Durango. Jesús Agustín Castro, lideró un ataque al banco local y liberó a los presos de la cárcel municipal, invitándolos a sumarse a la causa. Levantamiento en Parral. Fuerzas rebeldes atacaron a la plaza de Parral, consolidando a Chihuahua como el epicentro del movimiento. Expansión regional. Al finalizar este día y la semana siguiente, la lucha ya se había extendido a estados como San Luis Potosí y Veracruz, principalmente en zonas rurales. Protagonistas y ciudades. Pascual Orozco, hijo, surgió como la figura militar más destacada de la revolución maderista. Inició en el norte. Francisco Pancho Villa inició sus acciones atacando la hacienda de Chavarría en Chihuahua, reclutando rápidamente a peones y gente del campo. Toribio Ortega, aunque se adelantó al 20 de noviembre en Cuchillo Parado, sus fuerzas se consolidaron en estos días como un bastión rebelde de la frontera. Ciudades foco. Ciudad Guerrero, Parral, Gómez Palacio y San Isidro se convirtieron en los primeros puntos de control revolucionario. El papel de la gente del campo y el rancho. La revolución no fue un movimiento de soldados profesionales, sino de civiles armados. Su influencia fue decisiva por su estructura social.
conocimiento de los terrenos. Los rancheros y arrieros del norte usaron las sierras y desiertos para emboscar a las columnas federales, que eran lentas y despendidas del ferrocarril. Gente de a caballo. La cultura vaquera permitió la creación de caballerías rápidas como la futura División del Norte, que superaba en movilidad a la infantería del gobierno. Motivación agraria. En el sur, comunidades enteras se unieron bajo Emiliano Zapata para recuperar tierras y derechos sobre el agua que les habían sido arrebatados por las leyes porfiristas, suministros y refugio. Las rancherías funcionaban como centros de inteligencia y suministro. La gente del campo alimentaba a los rebeldes y ocultaba a los heridos. El segundo día de la revolución, el 21 de noviembre de 1910, fue el momento en que el movimiento pasó de ser una serie de intentos aislados a una guerra de guerrillas real y efectiva en el norte de México. Hechos y avances estratégicos. Ataques a Ciudad Guerrero, Chihuahua. A las 4 a.m. las fuerzas de Pascual Orozco y Albino Frías iniciaron el sitio contra el Tercer Regimiento de Caballería. Este fue el primer enfrentamiento de gran escala donde los rebeldes demostraron capacidad para cercar las plazas militares. Toma de Gómez Palacio, Durango. Jesús Agustín Castro, lideró un asalto exitoso liberando prisioneros para engrosar las filas revolucionarias, lo que dio un impulso moral enorme al movimiento en la región de La Laguna. Corte de comunicaciones. Desde este día los rebeldes comenzaron a destruir tramos de ferrocarril y líneas de telégrafos, una táctica aprendida en los ranchos para aislar a las ciudades del apoyo federal. Ciudades y estados protagonistas. Chihuahua, el corazón de la lucha. San Isidro, Pachera y ranchos del Santiago se convirtieron en los puntos de reunión de las tropas de Orozco y Villa. Durango, Gómez Palacio se consolidó como el primer punto de ruptura fuera de Chihuahua. San Luis Potosí, aunque Madero estaba en la frontera, sus seguidores rurales en este estado iniciaron guerrillas que distrajeron a las tropas de Díaz. La influencia del campo y el rancho. La gente de campo no solo puso los cuerpos, sino la tecnología y la logística que permitió sobrevivir los primeros meses. Winchester 30-30, esta carabina común en los ranchos para cazar y defenderse, se convirtió en el símbolo de la revolución maderista. Era ligera y rápida para disparar desde el caballo, superando en movilidad al pesado Mauser de los federales. Logística de las soldaderas. Las mujeres del campo soldaderas fueron vitales desde el primer día. Se encargaron del correo, espionaje, el transporte de municiones ocultas en sus rebozos y la alimentación de las tropas en movimiento. Caballería rural. A diferencia del ejército federal que usaba el caballo como transporte de infantería, el ranchero lo usaba como parte de su cuerpo. Esto permitió ataques relámpagos y huidas rápidas hacia la sierra donde los federales no podían entrar. Nombres claves del segundo día. Pascual Orozco, el jefe militar más importante de esta semana. Jesús Agustín Castro, líder del levantamiento en Durango. Albino Frías, líder de los alzados en San Isidro. Luis A. García, representante del pensamiento magonista que se unió a la lucha armada en Chihuahua este día. Impacto social. La gente de campo influyó al transformar una protesta política urbana de Madero en una revolución agraria. Su participación garantizó que el conflicto no se detuviera con la caída de Díaz, sino que continuara hasta buscar la devolución de las tierras. Para Porfirio Díaz, los eventos del 21 de noviembre de 1910 no fueron inicialmente una revolución. Su opinión pasó del desdén y la incredulidad a una preocupación profunda que terminó en su resurrección. Incredulidad y desdén inicial. Al inicio, Díaz consideraba que los levantamientos eran simples brotes de revoltosos o bandoleros que no tenían el apoyo de la nación. Desprecio por Madero. Veía a Francisco I. Madero como un hombre sin experiencia militar ni política real, a quien apodaba como desdén. Incredulidad. Al recibir los primeros informes creyó que el movimiento cesaría en unos pocos días gracias a la fuerza de su ejército. Poca importancia al campo. Díaz pensó que el pueblo era ignorante y no tenía poder real para desfilar la estabilidad que él había construido durante 30 años. La visión del orden y progreso. Díaz estaba convencido de que su mano dura era necesaria para el país. Paz necesaria. En su mente él era el Salvador que había pacificado a un México dividido. Consideraba cualquier levantamiento como un atentado contra el progreso nacional.
Pueblo impreparado. Opinaba que los mexicanos aún no estaban listos para la democracia y que un cambio de gobierno solo traería caos. Subestimación del descontento. En sus archivos personales de esos meses se notó que los gobernadores le enviaban reportes diciendo que no pasaba nada en sus estados, lo que alimentó su falsa sensación de seguridad. Madero ha soltado al tigre. A medida de los informes de Chihuahua y Durango se volvió más alarmante. Victorias, rebeldes, cortes de vías férreas. Su postura cambió radicalmente. Preocupación por la estabilidad. Convocó a gabinetes de emergencia al notar que las demandas sociales eran reales y generalizadas. El tigre, su frase más famosa al renunciar fue: Madero ha soltado al tigre, a ver si puedo domarlo. Con estos días expresaba su opinión de que la revolución rural e indígena que al tanto había reprimido al tigre ahora destruía al país sin un líder fuerte que la controlara. En resumen, Díaz pasó de ver a los revolucionarios como un pequeño grupo de agitadores a reconocer demasiado tarde que el descontento de la gente del campo era una fuerza que ya no podía sofocar.